Su nombre, por favor. Bueno, mi nombre es Josefina Esther Castillo Ospino. ¿Cuántos años hoy en febrero de 2023? Tengo 74 años. Bueno, llegó en 1971 a Simití como educadora. Sí, señor. ¿Cómo era este pueblo? Ese cambio de venir de una ciudad a una región remota como esta, en ese momento, ¿cómo lo sintió? Bueno, pues al comienzo uno siempre viene con la expectativa porque va para algo que uno no conoce ni sabe dónde queda. No, me pasó a mí, pues a mí me dijeron cuando me llamaron de la Secretaría de Educación que me presentara allá. Yo fui y me dijeron, no, que le salió un trabajo, la vamos a mandar para el sur de Bolívar. Entonces yo pregunté que qué parte del sur de Bolívar. Me dijeron, no, vamos a mandarla para un pueblito que se llama Simití. Pero lo primero que me dijo, que me estaba entrevistando en ese momento, me dijo, pero allá la gente es conservadora, ¿o yo? Así que a usted lo que le pregunten, usted va para una parte y ya me dejó así como un poco escamosa. Entonces me dijeron, bueno, ahora búsquelo allí en el mapa. Y les cuento que soy sincera en decirles, yo buscaba Simití y no fui capaz de encontrarlo en el mapa. Entonces yo creo que no sé si era que en ese tiempo Simití no aparecía en la historia de Colombia como un lugar por acá escondido. Bueno, yo me vine con el inspector de ese tiempo, no recuerdo muy bien el nombre del señor. Nos vinimos aquí a Simití, vine con un abuelo, con mi abuelo materno. Ya pues estaba él un poquito avanzado de edad, ya tenía como unos 70 y pico de años. Nos vinimos en chalupa, pero yo sentí que fue una odisea ese viaje. Nosotros salimos de Cartagena como a las 12 del día. De ahí nos trasladamos hasta Barranquilla. De Barranquilla nos vinimos a un puerto que había, que en este momento no se lo sé ubicar, pero ahí cogimos como una lanchita o un ferry que nos atravesó hacia otro lado y llegamos a Ciénaga. Ahí en Ciénaga esperamos como hasta las 3 más o menos de la tarde y cogimos un tren. Y llegamos prácticamente toda la noche en el tren y llegamos acá a Gamarra. Ahí era la estación, porque el tren no alcanzamos a coger el tren que llamaban de lujo, sino el tren que le decían de palitos, o sea, el tren de carga. Y ese tren en todas las estaciones se detenía y duraba casi hasta 1 hora cargando, descargando, embarcando pasajeros. Y llegamos como a las 3 de la tarde a Gamarra. De ahí tomamos un taxi que nos trajo al puerto. Cogimos unas chalupas pequeñitas que apenas le cabían 8 pasajeros. Eran de aluminio. Y cuando esa animalita venía por el río, era un solo sonido que traía ta, 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 ta. Dios mío, yo veía que apenas como un cuarto de la mano le quedaba fuera del agua. Y el señor siempre con una totumita iba achicando atrás la chalupa. Me acuerdo que el señor que nos trajo, el chalupero, se llamaba Aníbal Chávez, el papá de los Chávez de aquí de Simití, de la señora Mavi. Nos dejaron en un puerto que llamaban el puerto del señor Mendoza. Uno que tenía, no, él tenía una farmacia, por allá por donde estaba hoy la playita, ahí en esa esquinita nos dejaban ahí, el puerto del señor Mendoza, pero no recuerdo el nombre en este momento. Ahí nos dejaba la chalupa y salíamos directamente a la plaza, en la parte de atrás de la iglesia de San Antonio. En toda la entrada pues quedaba ya sale uno al parquecito que está allí y ahí en todo el frente de la iglesia quedaba un colegio. No sabía yo qué colegio era, sino que cuando pasamos ahí vimos los estudiantes. Nos decían adiós, pues llega un pasajero seguramente, íbamos los 4, el señor, mi abuelito, el chalupero y mi persona. Bajamos la calle, lo que es la calle Real, y llegamos hasta el Hotel Judy, que era donde vivía la señora Bernabela Mejía y el señor Juan Torres, los papás de la señora Judy. Ahí nos quedamos hospedados. Ya de ahí comenzó el recorrido poco a poco a ir conociendo el pueblo, hasta el otro día pues que ya tenía el inspector tenía una cita, había citado ya a los padres de familia por medio de la directora, que en ese tiempo era la señora Emilda Valderrama. Citaron a los padres de familia para presentar a la nueva directora, que yo vine aquí como directora de la escuela.
me presentaron y pues para mí fue como, digamos, como algo muy simpático porque escuché el comentario que una reunión de padres de familia como esta nunca había estado donde afluyeron tantos padres de familia. Pero la curiosidad era por la llegada de la nueva directora. Como yo era bastante delgadita y soy así más o menos pequeña y estaba jovencita en ese tiempo, entonces la gente decía, no, porque llegó una directora que es una peladita. Entonces la gente le cayó como curiosidad de ir a mirar a ver quién era la directora. Sí, ahí me presentaron, después le di los agradecimientos a los padres de familia por el recibimiento, a las maestras, y ahí empecé mi vida pedagógica en el año 71. Bueno, ¿cómo fue el primer día? ¿Y recuerda en qué fecha llegó? Yo me posesioné el 20 de abril del año 71. En Cartagena. Febrero, marzo. En marzo, porque yo me posesioné el 20 de marzo y vine a Cimití en abril. Entonces, por allí como el 15 o 16 de abril ya inicié mis clases, recibí mi grupo. Recuerdo que en ese entonces fueron 120 estudiantes que me tocaron, porque no había suficientes maestros y más o menos habían estudiantes. Entonces dividimos la jornada, yo tenía 50 niños y 50 niñas. Entonces a las niñas las atendía en la mañana y a los niños los atendía en la jornada de la tarde, porque faltaban. Me llamó la atención porque, dígame, fue como un cambio, digamos así que brusco. Yo venía de una ciudad en donde no es que había una excelencia en ese tiempo, pero los colegios más o menos tenían sus pupitres todos completos, habían un poquito más de comodidades. En las escuelas yo llegué acá y me encontré que no había casi ni pupitres, los niños tenían que llevar banquitos, otros llevaban taburetes, otros se sentaban en pedacitos de tabla, o sea, uno acomodaba al estudiante porque no. Y a la hora de escribir, algunos se acostaban en el suelo, otros compartían yo tenía 5 pupitres, compartían los pupitres que estaban allí en el salón de clase. ¿Esa escuela quedaba en qué sitio exactamente? Esa escuela queda en lo que hoy es el Parque El Divino Niño, aquí en la calle que queda al frente del hospital, sí. Esa callecita que baja por allí, sí. Esa escuela que está allí. Entonces ahí llegué yo, habían 5 grupos de primero a tercero. Y los maestros tenían más o menos, cada uno tenían 30, 35, 40 estudiantes, porque antes había más o menos esa cantidad de estudiantes por profesor. Bueno, el tema de otros profesores, de otras personas vinculadas al colegio que recuerda, ¿tiene algunos nombres que pueda dar? Pues bueno, cuando yo inicié allí en esa escuela, estaba trabajando la señora María Gómez, tenía el grado quinto. Me dicen que ella siempre trabajaba con el grupo de quinto, era como que la más experimentada porque había salido había salido del pueblo porque aquí como que no habían oportunidades de estudio, pero ella como tenía contacto con la parte de la parroquia, de la iglesia, ella como que tuvo la oportunidad de salir, se preparó por fuera del pueblo y entonces ella llegó aquí como una maestra ya, digamos, con su título de pedagoga. Ella tenía siempre el grado quinto. Y las escuelas eran como mixtas, que habían hombres y habían mujeres, no era solo después como quedó la escuela de niñas y de niños, no, sino que en la escuela número 1, que era la de varones, y la escuela número 2, que era de niñas. Entonces el grupo de quinto siempre era mixto, porque no había profesores que atendieran los dos grupos, pero trabajaba en la escuela de niñas, no en la escuela de varones. Y ahí estaba, yo comencé con la señora María Gómez, ella era cimiteña, con la señora Enid Castellanos, ella era de Luruaco Atlántico, la señora Luz Mercedes Torres era cimiteña, la señora Emilda Valderrama también era cimiteña, eran 4, y mi persona éramos 5. En la otra escuela también habían otros profesores que también eran de afuera, como el profesor Pedro Manota, estaba una profesora que le decían la señora Mary Carrillo, también era de afuera, una señora alta, creo que era cartagenera, una alta morena. Pero poco a poco comenzaron a llegar profesores de afuera, ya con su título de pedagogía, y se comenzaron a desplazar ya los profesores que no tenían el título. Entonces también ahí ya comenzaron también a abrirse más grados, y ya hubo más cupos y se repartían los cupos que estaban grandes. Por ejemplo, cuando el que yo tenía, que era 100 niños, nombraron a la señora Gloria Iglesias. Y es un apellido más o menos importante en ese tiempo, que estaba aquí en Cimití.
A ella la pasaron para la escuela de niños cuando la nombraron y se llevaron los niños que tenía yo, los varones se los llevaron para la escuela, ella los tomó y yo me quedé con las niñas. Uno empezaba casi siempre con bastante estudiantes, pero terminaban el año, si eran 50, terminaban 40, 45, 30 y pico. Porque los niños aquí eran muy usados para las ventas callejeras. Bueno, María Gómez es un nombre emblemático en la educación de Simití. ¿Cómo la recuerda? ¿Cómo era ella? Su manera de actuar, su pedagogía. Era una maestra que digo yo que ella era como una enciclopedia andante, le decía yo, porque ella tanto, ella tenía la experiencia con los estudiantes, ella como que también había ya dictado clases por fuera y prácticamente ella se sabía los programas escolares, el programa de quinto ya se lo sabía de pe a pa, y ya lo tenía como que dice memorizado. Ella no tenía tanto que estar preparando clases como los que apenas estaban recién salidos de las normales. Era una mujer muy participativa, le gustaba mucho la parte cultural, era la que organizaba los actos culturales del pueblo, siempre la teníamos participando en la iglesia porque era un miembro también muy activo de la iglesia. Se formaban los grupos de los niños que eran los que iban a la iglesia a hacer el aseo los domingos o los sábados. Y como antes los niños uno los llevaba a misa, ¿no? Entonces, en ese tiempo los muchachos se peleaban por querer hacer el aseo de la iglesia. Sí, porque era una manera muy diferente de los niños actuar, y los padres de familia también tenían otra mentalidad. O sea, uno después del padre de familia, el maestro tenía su estatus aquí en la población. Los maestros eran como el acompañante de los papás. Ellos llegaban a la escuela y le decían a uno: señor, mire, vea, castiguen a fulanito, porque vea, ayer se fue a jugar buchácara, o se fue a bailar, se metió en tal parte. Entonces los niños cuando llegaban al día siguiente, ya como sabían que los papás les decían: mañana la señora te va a decir porque ya yo le puse las quejas. Éramos como el segundo papá. Ellos llegaban allá a ponerle las quejas a uno, entonces uno llamaba la atención a los niños sin maltratarlos y sin nada, pero ellos se sentían que tenían como esa autoridad de los maestros, porque esa autoridad se la daban los papás. Los niños eran muy respetuosos, todos los niños, y los papás también eran unas personas muy colaboradoras. Entonces, pues ahí fue donde yo comencé pues a más o menos a organizar la sede, con mis nuevos conocimientos que traía, las nuevas instrucciones que nos daban a nosotros, y comencé entonces a organizar a los padres de familia en juntas, comenzamos a hacer actividades, y con el apoyo de ellos pues fui más o menos organizando la escuela. Aquí en Simití había un grupo que se llamaba Damas Voluntarias, había una señora simiteña, había otro grupo que era el Club de Leones, ahí estaban incluidos algunos señores, personajes de aquí del pueblo. Ya me acuerdo cómo se llamaba el puerto, más Víctor Mendoza, se llamaba el puerto cuando llegamos. Y estaban esos señores, Napoleón Barba, Víctor Mendoza, Vicente Mejía, conformaban lo que era el Club de Leones. Era como un grupo que se dedicaba a hacer más o menos obras sociales en el pueblo, igual que las damas voluntarias que estaban también aquí. ¿A quién recuerda de las damas voluntarias? Bueno, entre ellas yo recuerdo mucho a la señora Gilma Delgado, creo que es el apellido de ella, la señora Gilma Delgado. Pues así no recuerdo como otro nombre, que hay personas que como que están en un lugar pero son como que quietas y no se hacen como la señora Gilma, porque ella formaba también parte del grupo de la iglesia, formaba parte de la acción comunal, entonces tenía como más movimiento en la población y era mucho más conocida. Yo les mandaba cartas a esos grupos: colabórenme con un pupitre o con dos. Si me daban 2 pupitres, yo hice una muy buena amistad con la señora María, fue una gran amiga, una mujer muy intachable, tenía buen conocimiento de su región, de las necesidades de su pueblo, ella le gustaba escribir, entonces nosotros nos compenetramos mucho. Y también si me regalaban, porque yo era inquieta pidiendo, yo mandaba una carta a la alcaldía, mandaba una carta al Club de Leones, mandaba otra allá, y hacíamos bazares, entonces yo con eso íbamos comprando pupitres, otros nos regalaban, y ahí poco a poco, hasta que ya el gobierno comenzó a prestarle como atención acá, porque Simití era un pueblo como muy olvidado. Entonces comenzaron ya a prestarle un poco más atención a través de las actividades, después de que tomó el Napoleón Barba la alcaldía, porque antes de él hubo otros alcaldes. Él tomó ya la alcaldía, él nos colaboraba. Y a partir de ahí,
pues ya la escuela fue cambiando. ¿A quiénes recuerda como alcalde antes de Napoleón Barba? Estaba el señor Sobrino, que era un familiar de él. Estuvo otro señor que me falla la mente, pero no me acuerdo mucho el nombre. O sea, de pronto recordando hacia el pasado, el físico sí me recuerdo. O sea que estuvo los Barbas, Sobrino, un señor después vino después Napo, porque fue el que más tiempo estuvo con nosotros ahí en la alcaldía. Un alcalde en ese tiempo que no tenemos nada que decir, pero yo personalmente no tengo queja de él porque siempre yo iba allá a hacerle cualquier petición para la sede y él me colaboraba. Y yo nunca fui con las manos vacías, yo siempre llegaba y le decía, vea señor alcalde, yo tengo esta necesidad en la escuela, pero nosotros le traemos esto para que usted nos colabore. Entonces él me decía siempre, me decía eso, Josefina, así es que me gusta que la gente venga a decir que le colabore, pero siempre que me presente qué están haciendo, y yo con mucho gusto les colaboro. Entonces la escuela en ese tiempo no tenía un lugar ni un arbolito había para que los niños en la hora de recreo, que eran a las 10 de la mañana, tuvieran donde cobijarse del sol, que un sol aquí es fuerte. Entonces, ¿qué hice yo? Hice una campaña con los maestros. Y dije, bueno, cada maestro me va a dar un bulto de cemento, con los padres de familia vamos a conseguir quien nos trabaje y lo que nos haga falta lo conseguimos con la alcaldía. Y esa fue mi primera actividad. El alcalde nos regaló para colocarle un corredor a toda la sede, que es el corredor con que hoy en día ustedes lo conocen, para que los niños tuvieran siquiera donde refugiarse a la hora del recreo, porque no había nada. Después con los padres de familia y la junta hicimos un kiosco en todo el patio. Los niños ya tenían donde refugiarse ahí, porque en ese tiempo todavía no había ni el restaurante escolar ni nada. Eso fue después mucho más, ya casi que por allá con los años 2000, ¿qué? 80, 90. Más o menos en los años 90 y pico, que ya comenzaron como a hablar de los restaurantes escolares. Antes se le repartía al niño una galleta que le llamaban mogolla con un vaso de leche clean. Entonces a las 10 de la mañana se le repartía eso a los niños. Y ya después ahí, si ya quitaron eso, entonces comenzaron a funcionar los restaurantes escolares. Se les daba el desayuno no más. Y ahora actualmente se les daba el desayuno y el almuerzo a los niños que tuvieran más necesidades. Bueno, ¿qué recuerda de otras autoridades, jueces, comandantes de la policía? Bueno, de algunos jueces sí recuerdo, como por ejemplo el doctor Catalino Puello, el doctor Pulgarín, el doctor Manrique, me parece que era el apellido de él. Los comandantes de la policía casi no, tratábamos con ellos y ellos también con nosotros, porque ellos nos colaboraban a veces en las clases de educación física. Pero el nombre en sí de ellos casi no lo recuerda uno, porque en ese tiempo ellos eran un poco celosos también para dar sus nombres. Recuerdo que una vez iban a investigar a una compañera porque ella en una tarea puso, averigüe cómo se llama el comandante de la policía, cómo se llama el de juzgado. Entonces ellos, ay, ¿por qué esa profesora está preguntando por los nombres? Fueron a averiguar que por qué. O sea, la pregunta la hizo mal formulada porque ella no iba tanto en el interés, sino que los niños conocieran quién era la autoridad del pueblo. Entonces había como un poquito de recelo para poder nombrar a esas personas. Pero no, el trato con ellos era muy bueno. Había un grupo que era el grupo de los docentes, el grupo de los jueces y el grupo de la policía. Aquí en el tiempo de las fiestas, de los carnavales y eso, éramos un solo grupo. Y si había un paseo de las enfermeras, iban las enfermeras, iban los médicos, iban los jueces y iba uno que otro policía. Pero claro, ellos iban porque no había el orden público que había hoy en día. Y uno los mojaba a ellos lo mojaban a uno. O sea, éramos como un grupito que había, como decían aquí, el grupo seleccionado del pueblo. Sí. Pero no, sino que como más o menos uno tenía pues un poquito de preparación diferente, la gente se buscaba y para las tertulias sociales, digamos así, éramos los grupos esos que nos reuníamos. Bueno, señor, nombre de enfermera, de médico del hospital, nombre de los párrocos que estuvieran aquí. Bueno, en ese tiempo estaba el doctor Zabalza, el doctor Martínez, que era una eminencia del pueblo, era como el maestro de los médicos, un señor muy excelente médico. Después llegó el doctor Barrio,
que me escapa ahora el nombre del otro, de los sacerdotes, estaba el padre Clemente y el padre Eutimio. Con ellos tuvimos la oportunidad de trabajar en la parte social, en la parte cultural y en la parte educativa. El padre Eutimio, el padre Clemente, el padre Enrique Casares, Manuel Zabaleta, ya esos fueron los últimos que llegaron. Estaba el padre, ¿cómo es el otro padre que se llamaba que estaba aquí? Bueno, habían unos antioqueños, eran como si fueran hermanos, ellos llegaron juntos también a trabajar, fueron personas que hicieron unas buenas labores aquí en el pueblo. Y las hermanas carmelitas misioneras que también que empezaron a llegar y tenían allí su casita al lado de la parroquia, en la parte de atrás, que eran donde vivían las monjas. ¿Nombre de las monjas? Y estaba la hermana Margarita, estaba la hermana Luz Cecilia Arteaga, estaba la hermana Socorro, la hermana Rita Puello. Muchas de ellas fueron también docentes en el colegio de bachillerato, como la hermana apellido Flores, creo que era ella. Estaban allí, pues ejercieron también su labor religiosa y al mismo tiempo eran docentes. Eran unos grupos más o menos buenos que estaban aquí en el pueblo. Bueno, un nombre de recordación en Simití, el del padre Eutimio Gutiérrez. ¿Cómo lo recuerda? ¿Cuándo llegó? ¿Cómo llegó? ¿Cómo fue el proceso ese en que se vio involucrado de la creación del colegio? Bueno, el padre Eutimio pues llegó aquí y él pues vino con su misión pastoral. Pero ustedes saben que son personas que vienen de otros países que tienen una cultura diferente a la nuestra. Y él como que traía el propósito de impulsar a la gente a que se preparara, especialmente a los jóvenes, que se prepararan, que se capacitaran, porque el futuro de la vida estaba en lo que uno aprendiera y de ahí dependía pues su modo de vivir. Entonces él comenzó a hacer labor con los maestros y con los estudiantes. Cuando en ese tiempo que yo vine, el colegio de bachillerato estaba allá en la parroquia. Entonces aquí en esta parte de aquí atrás donde yo vivo, donde está actualmente el colegio, ahí ya tenían el terreno para empezar a construir el colegio. Él comenzó a hacer las labores con los estudiantes y los profesores de ese tiempo, como el señor Silvio Fajardo, Alberto Mendoza, Capitolino Alvarado, el profesor Meneses. Comenzaron a trabajar, todavía algunos de ellos eran estudiantes, pero ya el profesor Capitolino, el profesor Alberto, ellos ya eran profesores. Comenzaron a trabajar con los estudiantes y antes ese colegio era cooperativo, o sea, los padres de familia hacían su aporte para que los hijos estudiaran. Era el único medio que tenían aquí para implantar la educación directamente ya de secundaria aquí en Simití. Y sí, se hizo el desarrollo, se construyó el colegio y se organizó bien ya lo que fue la junta administrativa del colegio que se llamaba en ese tiempo Antonio de Lebrija, Colegio Cooperativo Antonio de Lebrija. Entonces los papás pagaban sus cuotas para que los hijos estudiaran y ya el gobierno comenzó a nombrar los maestros y ahí comenzó pues la educación, pero quien impulsó la educación aquí fue el padre Eutimio. Después se comenta que hubo por intermedio del Club de Leones una campaña de regalar unas gafas. La gente comenta que como iban a las casas y le decían a la gente que fueran a medirse las gafas, que cuál era el problema que habían. O sea, esa es la versión popular que hay. Y que pues por medio de las firmas que las personas daban, como el padre Eutimio era una persona que si usted iba por decir algo con una gallina y le decía, vea padre, esta gallina para que usted tenga para la comida, o este gajo, pero más con los campesinos, este gajo de plátano y eso, y entonces no, lleve eso y pártalo con su familia y eso, yo aquí estoy, pues Dios me da para ver una persona que decía que había que valorar el trabajo de las otras personas y no abusar de ellas. Él quería que los estudiantes se levantaran con eso, de que su propio esfuerzo ellos pudieran surgir, no de aprovecharse de las otras personas. Pero y luego se empezó a hablar que no, que era que él como que tenía contactos con personas que no eran de la ley, que no eran tales. Y cuando se vio fue involucrado que lo iban a sacar. Entonces los estudiantes en su tiempo, que si eran unos estudiantes revolucionarios, no como hoy en día que las cosas pasan y se dejan pasar de la escuela, se formó el problema en el pueblo hasta que al fin vinieron por él y se lo llevaron. Entonces él se sintió como extraditado.
Y de ahí pues ni más hasta cuando vino el padre Clemente. Y entonces el padre Clemente también continuó con esa labor porque él vino aquí como defensor de los derechos humanos. Él andaba mucho por las veredas y hacía su labor pastoral y organizó un grupo primeramente con los docentes, con los jóvenes y los adultos del pueblo. Entonces se organizó la parte cultural. Entonces se hacía teatro, danza, se hacían talleres de pedagogía, talleres bíblicos, se hacían manualidades y traía gente que capacitara. El pueblo se fue capacitando, los jóvenes, los niños, los maestros, y luego se dio un terreno de la parroquia que fue el centro Clever. Comenzamos con la población a hacer marchas de ladrillo, bazares, actividades, y con los aportes que le mandaban a él o su familia de allá de España o de las personas que de España, no, de Francia. Bueno, con él se hizo eso. ¿Qué desencadenó el enfrentamiento entre el padre Eutimio Gutiérrez y el alcalde de entonces, Napoleón Barba López? Bueno, pues yo creo que lo que pasó eso, que decían que él como que de pronto había influido para que lo sacaran aquí, pero en realidad sí que uno sepa con exactitud qué pasó, no sabemos quién fue que metió la mano ahí para... Lo cierto fue que él salió, porque él nunca fue un hombre de que dijera, no, me está pasando esto, bueno, sino que decían era que la gente decía que lo habían sacado, lo habían denunciado por medio de las firmas que habían recogido, entonces decían que eran irresponsables porque ellos eran los que estaban ahí en el Club de Leones y que se habían aprovechado de eso. Pero que le informaran al pueblo de qué era, ¿no? Y prácticamente no se supo en realidad qué, pero lo cierto es que lo sacaron. Sí. Bueno, señor, retrayendo otros temas sobre la vida de Simití en ese entonces, hablemos de los servicios públicos, cómo era el servicio de energía, cómo era el servicio de agua, cómo era el tema de la comunicación telefónica, la comunicación por vía terrestre y por vía acuática con los corregimientos, con los caseríos de Simití. Bueno, cuando yo llegué, yo digo que el viaje mío fue una odisea, porque tuvimos que coger bus, metamos el taxi que coge uno necesariamente para salir de su casa, el taxi, el bus que lo llevaba uno hasta Barranquilla, la lancha que lo transportaba hasta el lugar donde estaba exacta que pasaba uno para que uno llegara a Ciénaga, el tren, después la chalupa, después un jeep, porque en ese tiempo aquí lo que había era puro jeep, que era una carretera destapada ahí en el cerro, hasta acá, hasta todo el pueblo, porque el pueblo no estaba todo pavimentado. Por ejemplo, esta parte de acá, la entrada, todo era destapado. Era sectores de allá de la parte central que estaban pavimentados. Luz prácticamente no había. Era una planta, la planta daba luz de 6 de la tarde a 12 de la noche. A las 12 de la noche la luz la bajaban 2 o 3 veces y esa era la señal de que ya iban a quitar la luz. Entonces, si la gente tenía fiesta, alguna cosa, ya todo el mundo sabía que ya dieron la señal. Entonces, la gente empezaba ya a recoger sus cosas y a evitar las fiestas. Los bailes se hacían bailes públicos en algunas casetas, que llamaban la caseta comunal y en la L. Ahí donde está la alcaldía ahora, ahí había una caseta comunal, ahí se hacían los bailes públicos. Y había otra caseta que estaba a la subida de las gradas de la capilla, en toda la esquina que sale allí donde tienen ahora la venta de comida. Ahí en esas gradas era una caseta que llamaban la L. Ahí también se hacían bailes, eran los bailes que llamaban con el barato. Se pagaba una boletica, el parejo bailaba 3, 4 discos, lo que él comprara, porque eran como tómbolas que se hacían. Esa era la forma como la gente se divertía. Y pues todo el tiempo yo vi eso, que la gente le gustaba mucho el fútbol. Entonces en cualquier lugar, en el playón eran las canchas, y allá en la parte de allá atrás, por donde queda el pesebre, esa era otra cancha grande que había. Todavía no estaba el poli. Esos eran los 2 lugares para jugar las canchas. El agua llegaba por hora. Llegaba unas 2 horas de agua y ya se quedaba uno sin agua, porque el agua la traían del cañito. El agua no era un agua apta para tomar, ¿no? Había que colarla. A ver, en la boca de los tubos se colocaba un trapo que tenían allí con una pastilla de alumbre para purificar un poco el agua. Cuando el agua se iba, la traían prácticamente de allá de Juncal. Iban las canoas y traían timbos con agua.
Y yo recuerdo que una vez se dañó la planta del acueducto. Entonces en toda la orilla de la ciénaga comenzaron la gente a hacer unos pozos para que el agua filtrara y saliera, pero tuvieron que dejar eso porque el agua era un agua pesada, un agua salobre. Entonces esa agua el jabón no lo cortaba, entonces el agua no estaba apta para consumirla. Se consumía la que traían del Juncal o de la parte bien abierta de la ciénaga, bien lejos de allá, cerca de las islas, se traía también agua, ese era el agua que se consumía. Y uno para bañarse iba a la ciénaga, iba allá detrás del cementerio, iba por allá, eran los lugares que uno utilizaba pues para bañarse, y si no pues compraban el agua y se la traían a la casa. Sí. Bueno, eso era. ¿cómo recuerda las fiestas de carnaval, las fiestas de San Simón, la Semana Santa, la Navidad, el Año Nuevo? Bueno, los carnavales eran muy alegres. En ese tiempo me acuerdo mucho de la señora María Aureliana, de la señora Jocelina Mendoza. Eran mujeres que salían con una bandera y a la bandera le colocaban un poco de billetes y corrían por todo el playón y la gente corría atrás como, creo que era para ver quién era capaz de quitarle la bandera para coger los billetes. Creo que era así, o salían llamando con eso a la gente. Se mojaba, pero había un señor de apellido Mejía que tocaba una trompeta. Y cuando él tocaba la trompeta, todo el mundo enseguida salía a mojar. Entonces eso eran pandillas, tanto de señores ya de edad y mujeres de edad, con jóvenes y niños. Todo el mundo con su latica tirándole agua a todo el que encontraban. Y las varas de premio, el disfraz, el muerto, el arbolito. Eran las fiestas esas que se hacían para ese entonces. Y las casetas que se hacían con ramas de palma de iraca, hacían las casetas y ahí bailaba el personal, como hasta las 5 o 6 de la tarde. Ya después la gente se calmaba y todo el mundo se guardaba. No como ahora que siguen día y noche el carnaval. Señor, Semana Santa, la fiesta de San Simón, ¿cómo era el tema de las vacaciones, los estudiantes? ¿Qué hacían los estudiantes? Usted se iba para Cartagena, aprovechaba los tiempos de vacaciones para irse para Cartagena. Sí, la fiesta de la original y la Navidad y el Año Nuevo. La Semana Santa, pues a mí me llamó mucho la atención porque en realidad yo vine a vivir Semana Santa aquí en Cimitín. Allá yo vivía en Cartagena y en el barrio donde yo vivía, que ya después nos mudamos de donde, ya le dije al comienzo que vivíamos, nos mudamos cerca de un barrio que se llamaba Nuevo Porvenir, que era prácticamente como una finca, porque pues allá fueron donde mis familiares compraron casas y no habían prácticamente casas, sino que era algo que estaba casi salido de la ciudad y se comenzaron apenas a poblar. Entonces había bastante monte, como dice uno por allá. Y nos quedaba cerca el convento de las monjas de la Madre Bernarda. Quedábamos cerca, o sea, uno cuando iba a misa iba a ir allá, nada más iba el domingo de Ramos, allá a la misa. La Providencia. Si ya no se veía más nada ahí, nos quedaba muy cerca Ternera. Uno iba a Ternera a la fiesta de los toros y iba a darle la Madre Bernarda a la misa. Todavía no estaba la clínica, sino estaba apenas ir al colegio. Uno iba allá al colegio a misa y ya uno llegaba a su casa. Y la Semana Santa se pasaba en eso, en escuchar uno los cantos gregorianos por la radio, escuchar lo que hablaban los locutores. Uno veía a la gente grande jugando y se repartía la comida, que compartía la vecina con el vecino el arroz de no sé qué. Todo lo que se hacía para Semana Santa en comer, y se guardaba el rito nada más. Cuando yo vine aquí a Cimitín, sí, cuando vine aquí a Cimitín la cosa era diferente, porque pues se veía que la gente tenía mucho respeto por la Semana Santa. Usted no escuchaba música de cantina ni nada de eso. Las cantinas ya tenían sus músicas apagadas, prácticamente no había servicio de cantina. Si lo hacían encerrado. Todo era en la iglesia. Uno iba a los 3 días que eran dedicados a los niños, a las mamás, a los jóvenes. Eran las partes rituales de la iglesia. Se hacía la procesión del Santo Entierro, el sermón de las 7 palabras. El sermón de las 7 palabras siempre lo hacía un sacerdote. Uno solamente iba a escucharlo. Y luego venía lo que se llama el Santo Entierro. Yo nunca había visto una procesión de eso. Y pues soy sincera en decirlo que esta primerita vez que yo vi eso, a mí se me salieron hasta las lágrimas de ver que esa solemnidad con que la gente cargaba ese sepulcro, la música que llevaba, la marcha, yo jamás había visto eso. Entonces, a mí me impresionó eso.
Eso me llamó mucho la atención. Yo incluso cuando yo llamaba a mi casa decía, vengan para que vean acá cómo es una Semana Santa, cómo se ve el respeto de las mujeres en la procesión, de los hombres. Entonces eso era muy hermoso. Y también después cuando vi lo de Judas, pues me parece que era algo muy bueno. La gente iba como a reírse de los sobrenombres que ponían, de lo que heredaban de Judas y eso. Después ya eso sí se fue saliendo de las manos porque ya comenzaron a meterse con la vida íntima de las personas. Entonces los padres decían que si venían de una parte de eso, como iban después a desbaratar toda la parte santa que habían hecho, ultrajando a la gente, ya formaban, las mujeres tenían problemas con sus maridos, o los maridos con las mujeres. Entonces pues ya esa parte cambió y hasta que llegó el padre, si no estoy equivocada, creo que fue el padre José Ignacio, quien quitó esa parte que dijo que no se podía estar en una parte, como quien dice, a Dios y al diablo, que no se podía hacer eso así. Entonces esa parte se cambió, ya la gente poco a poco fueron dejando ya de sacarle cosas íntimas a la familia, ya se quedaron como con los sobrenombres, y poco a poco hasta que eso como que desapareció, porque ya no se ve casi hasta ahora, que creo que nuevamente van a recuperar porque esa era una tradición del pueblo. Entonces no la podían cortar, entonces la están haciendo nuevamente, pero ya con el respeto que se debía hacer. En la parte que usted me preguntaba de San Simón. De San Simón, sí, también muy bonita. Cuando llegaba el mes de octubre, salía primero el arbolito. Todos los barrios llevaban un arbolito con sus luces. Después salía el muerto, salían las pilanderas, participaban ahí los hombres. Todo eso era hermoso. O sea, cada día tenía su actividad. Sí. Cada día tenía su actividad para eso. Muy hermosa. Cambió, tuvo como un tiempo de que estaba como muriendo la cultura, como desapareciendo, pero parece que nuevamente se está retomando y qué bueno y qué importante eso, porque Simití tiene un cúmulo de cultura que no lo tiene en otra parte. Simití es rico en cultura, y aquí hay muchas leyendas, muchos cuentos, muchas cosas que, lástima que no se escriben. Yo, por ejemplo, este librito que tengo aquí, traté como de ir haciendo un recuerdo de cada una de esas cosas. Algunas cosas las tengo escritas, otras no, porque como yo también trabajaba, a veces no me quedaba tiempo, pero en mi tiempo libre, como me gusta escribir, yo pues dije, voy a hacer un libro, aquí lo tengo empezado, no sé cuándo lo terminaré, porque otro detalle que usted me preguntaba era el de... Bueno, venía luego las novenas de la Inmaculada. La original. Navidad, de Año Nuevo. La original también me pareció, o me parece muy importante esa parte que toma la gente de tener su santo devoción, como también tener a San Antonio. Cuando yo vine aquí, San Antonio era una fiesta grande, es decir, quizás la fiesta más grande era San Antonio que la original, porque se hacían bazar, se hacía la vara de premio, que el gallo enterrado, se hacía la procesión, se culminaba después con la fiesta mundana, un baile para que toda la gente se divirtiera después, pero era una fiesta donde venía bastante personal. La fiesta de la original también me pareció importante porque las romerías eran inmensas. Yo me sentaba aquí en la puerta desde la madrugada a ver todas esas procesiones que venían de Santa Rosa, de los Caneros, de todas esas veredas. Usted veía pasar gente caminando, unas con los pies descalzos, otros caminaban trayectos arrodillados, incluso cuando iban allá a la iglesia entraba la gente arrodillada. O sea, se veía la devoción que la gente tenía, porque la gente aquí ama mucho a la Santísima Virgen bajo la vocación de la original, pero muy bonita esa parte cultural. Y ya hoy en día se está conservando, pero lo que pasa es que a veces van como desalojando esa parte cultural a medida que se van cambiando la cosa, porque uno se va como desculturizando, metiendo otras cosas que no son del pueblo. Y antes se hacían reinados, se hacía el reinado de los ancianos, se hacía el reinado de la niña más simpática, y todo eso se presentaban grupos folclóricos, se traían de otros lugares en diciembre, así que uno iba allá a la cancha a mirar todas esas danzas que se presentaban, la serenata que se le hacía a la Virgen, las procesiones, todo era muy concurrido, muy bonitas las presentaciones que se hacía de la original. Espero que pues eso se siga cultivando y que se recupere nuevamente la cultura simiteña. Bueno, Navidad, Año Nuevo, los paseos de comienzo de año. Eso, ¿y para qué? Navidad, apenas se terminaba lo de la original, se empezaban enseguida con las novenas del Niño Dios. Entonces en la iglesia se hacían los cánticos,
los niños iban, cantaban, se hacía lo que llamaban que las pastoras, eran programas que se hacían dentro, yo creo que tú también fuiste pastora en ese tiempo, ¿no? Se hacía un grupo de niñas que se vestían como de campesinas, decían sus versos, entraban y salían, los niños concursaban, las escuelas iban y hacían sus presentaciones, todos los días iba un grupo diferente a hacerle la novena a la Virgen, ¿cierto? Al Niño Dios también, cuando, por ejemplo, que para Navidad los niños iban y cantaban los villancicos, se hacían a veces en la madrugada, otras veces se hacían en la tarde, otras veces se hacían en la noche, pero había participación de los estudiantes de la primaria y también había antes muchos jóvenes que concurrían. Ahora que se está dejando eso, que yo no sé por qué la gente no quiere ya ir a la iglesia, no se conoce ya nada, van dejando como las partes que tienen valores para, pierden una noche bailando en un grupo que lleguen y ya no quieren estar siquiera ni una hora en la iglesia participando, cuando saben que ese es un valor que se debe de llevar. Para la parte de esa otra que usted me preguntaba de Año Nuevo de Año Nuevo, paseos. Tengo la experiencia con unos familiares que aquí no habían venido nunca, entonces unas sobrinas quisieron venir, yo les dije, vayan que ya diciembre es diferente, diciembre desde que entra, eso es fiesta hasta que llega a mitad de enero. Entonces, ellas vinieron a la fiesta y decían, ay tía, esto aquí sí es bueno, mire, vea, ¿por qué? Porque un diciembre en una ciudad es diferente, acá en diciembre solamente se festeja el 24 para los niños y el 31 los adultos. Aquí no, aquí es todo el pueblo, todo el año, digamos así, todo el mes de diciembre. Todo el mes de diciembre se participa y es como fiestas populares, fiestas domésticas también. Entonces se hacía una novena y al barrio que le correspondía la novena, ese barrio hacía un fandango, lo que llaman aquí un porro. La gente del barrio organizaba y se hacía eso. Había el porro de la Bota, el porro de allá por donde estaba el doctor Martínez, que por donde vive Libardo, el porro del barrio arriba, incluso hasta Pupá hizo porro para el 1 de enero, que era el último porro, y casi siempre se traía la música de viento. Ahí venían casi siempre los señores ya de edad porque les gustaba la parte esa de viento. Después ya se perdieron la juventud, se perdieron esos porros. Bueno, señor, llega la temporada de dificultades para Simití, las alteraciones del orden público. ¿Cómo recuerda esos momentos, las tomas guerrilleras, luego las otras situaciones que se vivieron por parte de los otros grupos armados? Esa sí fue una parte difícil para el pueblo, un pueblo tan pacífico, no acostumbrado a esas situaciones. Pues sí, uno escuchaba decir que no, que está la guerrilla. Que ahora quien pone el orden es la guerrilla, entonces de pronto preguntaban, ¿no está fulano? No, que fulano se lo llevó la guerrilla porque fueron a poner quejas allá de la guerrilla, comenzaron a utilizar a la guerrilla como la autoridad, empezaron prácticamente a desplazar a la policía. La guerrilla, si usted tenía un problema económico, lo que era, entonces iba usted denunciaba ya con la guerrilla a la persona, entonces la guerrilla no cogía a la persona para matarla, sino que para tratar de solucionar ese problema entre esas dos personas. Después no sé qué conflicto habría entre esa gente y eso, que de pronto comenzaron que se llevaban a las personas, las desaparecían. Después llegó la época de que llegaron los paramilitares, que hay enfrentamiento entre los paramilitares y la guerrilla. Se hizo la primera toma que se hizo, eso fue grande para el pueblo. ¿Cómo la vivió? Pues a mí prácticamente me cogió sola. La primerita entrada de la guerrilla, pues yo estaba aquí en la casa, eran más o menos 5:30 para 6 de la tarde. Nosotros vimos que por ahí por la carretera pasó un bus, el bus que venía siempre aquí al pueblo, pero yo no capté que era lo que llevaban, sino porque un vecino dijo, que ese bus que pasó ahí pasó lleno de policías. Y nosotros dijo, no, ese no es policía, ese es guerrilla, y enseguida comenzamos a escuchar los disparos. La gente misma se fue avisando que era la guerrilla que se había metido. Se tomaron allá en el comando, o sea, comenzó ya uno a sentir el furor de la guerra, digamos así. Disparos por aquí, disparos por allá, y todo el mundo a encerrarse. Pero aquí al frente de mi casa, nosotros no teníamos reja ni nada de eso, ahí estaba un poco de guerrilleros allí sentados y uno escuchaba en la noche todo lo que ellos hablaban y decían y el tiroteo que había, porque uno tenía familia al frente de la policía, del comando. Entonces todas esas cosas, Dios mío, eso fue una noche, la noche del horror, porque como había una planta y la planta tenía a los señores que la manejaban porque había que apagarla un tiempo determinado, porque la planta aquí siempre la apagaban después.
Entonces los que estaban en la planta salieron huyendo también para protegerse. Ellos se apoderaron de allá de la planta, se fue la luz, quedamos a oscuras hasta que llegaron los refuerzos para defender a la población. Y siempre cayeron gente del pueblo, gente, niños, jóvenes sanos y todo eso, que les tocó por el nervio salir corriendo, y en un tiroteo donde no se ve quién dispara a quién, aparecieron varios aquí del pueblo pues sacrificados en esa contienda que hubo. Después hubo otra contienda más, y también hubo de parte y parte, pero esa vez salieron los de la guerrilla más sacrificados, porque creo que hubo un número más o menos grande de guerrilleros para esta parte muerta. Gracias a Dios no ha vuelto a suceder, pero estamos viviendo en este conflicto que muchas veces que no sabemos entre quién estamos. Entonces hay que tener mucha prudencia, ser muy cauto en las cosas y tratar de conservar uno el orden y el respeto por las cosas. Pero fueron momentos difíciles. Por ejemplo, yo que tuve viví la experiencia que mi esposo lo secuestraron, porque aquí hubo un secuestro masivo con los concejales, se llevaron los concejales. En ese tiempo mi esposo era concejal, a él se lo llevaron y duraron como 15 días allá secuestrados. Entonces uno vive uno esa inquietud, que no sabe qué está pasando, cómo están, cómo lo tienen, hasta que a través de la Cruz Roja y eso nos mandaron a llamar y nos los entregaron por allá en un campo de eso. Pero es una experiencia que no quiero que nadie la viva, porque son unos momentos de incertidumbre muy grandes. Saber uno que tiene su familiar allá y no sabe cómo va a volver ese familiar. Bueno, cuéntenos el desarrollo de su vida. Se casó aquí en Simití, una familia bonita, una casa espléndida. ¿Qué nos cuenta de esa vida? Bueno, pues sí, vine aquí a Simití, aquí, como dicen, me enamoré, encontré la media naranja. Ahí me conocí al señor Hermides, que pues todo el mundo aquí en el pueblo lo conoce, Hermides Díaz Mendoza. Es mi esposo, una persona pues sencilla, normal, como son todos los simiteños, un hombre muy cariñoso, tratable, muy querido por el pueblo. Él ha sido concejal, fue alcalde nombrado por decreto, trabajó en el hospital como pagador. Ha tenido varios puestos públicos. Sí, tenemos 2 hijas, ya pues ambas ya tienen también formados sus hogares. Tenemos nuestro hogar propio y estamos aquí en Simití disfrutando de la tranquilidad de este hermoso pueblo que me ha recibido con mucho cariño. Son 51 años que ya para cumplir 52, en que me recibieron como la directora que llegó, y he sido para ellos su amiga, su compañera, su consejera, porque también he servido muchas veces de consejera a algunos padres de familia, a mis exalumnos, a los estudiantes de hoy en día, que a veces les colaboro con una tarea, con alguna cosa. Y aquí estamos, gozando de la tranquilidad de este pueblo, porque digan lo que digan, Simití es un paraíso terrenal en todos los aspectos, y aquí me quedé y aquí me quedaré hasta el día que el Señor lo quiera. Algo que no le haya preguntado, algo que usted quiera decir al término de esta conversación muy amena y sentida además. No, pues me agrada este trabajo que usted hace, porque aquí en Simití no hay memorias escritas de la historia, y es muy bueno que a través de este trabajo que usted hace, un trabajo periodístico que cual admiro, respeto y admiro también, se pueda hacer un trabajo de recoger como la historia oral, las tradiciones simiteñas, su cultura, su problemática, porque de pronto yo puedo contar la problemática y todos los aspectos que yo he vivido en mi vida aquí estando en Simití, pero hay otras personas que han vivido otros momentos. Entonces, una persona que en realidad quiera como plasmar por escrito todas estas situaciones, se podrían valer de su compañía, o usted valerse también de todo esto que la gente le narra, y empezar ya uno como a tomar detalles importantes de estas entrevistas que usted hace y tratar de escribir un libro, ¿por qué no? Así es Simití, así lo conozco, así se vive, porque Simití es un pueblo que yo creo que es el pueblo, todo el que llega aquí se amaña y quiere estar aquí en Simití. Yo lo digo porque mi familia que ha llegado, tuve un primo que desde yo tengo 51 años estar aquí en Simití hasta este año que pasó,
A finales de diciembre llegó y él me dijo, vuelvo a Simití nuevamente. Qué tranquilidad se vive aquí. Qué gente tan tratable, qué gente tan amable, tan amañadora. Y yo le digo, y que no llegaste en aquellos tiempos en donde había una paz total. Esos paseos que se hacen aquí, no es todo el mundo que tiene unos lugares naturales para vivirlos en un paseo, donde usted va con su familia, se recrea, va con sus amigos, hace el sancocho de olla, hace todas esas cosas, ¿cierto? Y comparte, se baña, se refresca, aunque aquí haya un calor inmenso, que ese es lo malo que tiene Simití solamente. El calor, que hay tiempo que se pone, como por ejemplo ahora que llegue marzo, es la época más calurosa, yo digo, de Simití, porque lo demás, pues como ahora, pega brisita y esas cosas. Pero Simití, para mí es lo mejor que he vivido. No lo cambio por Cartagena, que es mi ciudad. Me gusta Cartagena y todo, pero es la parte histórica de Cartagena que yo vivo. Y yo me siento que estoy en otra Cartagenita aquí, en donde hay paz, tranquilidad. Ya no me siento en ese bullicio del carro que pita, del buque lleva el aparato puesto, que camina amontonado, que no tiene usted la seguridad. Aquí no, usted llegó a su banco, usted cobró su platica de lo que sea, usted se puede salir con ella en la mano, nadie le va a pegar ni lo va a atracar para quitarle esto. Entonces, yo a través de este medio también quiero hacer ese llamado, que sigamos cuidando todos a Simití, porque cuando a Simití llegaba alguien que nadie lo conocía, la tradición oral, digo yo así, la tradición oral era, tú viste a un señor o una señora que llegó así, entonces íbamos describiendo a la persona a través de las otras personas, y todo el pueblo sabía quién entraba y quién salía. Ya eso se está perdiendo un poco, entonces era como la forma de cuidarnos. Aquí los ladrones, ¿qué eran? Los jóvenes que cuando se iban para un paseo no tenían una gallina y sabían que en un patio yo tenía una gallina o la vecina tenía una gallina, vamos a cogernos la gallina, pero eso era, la gente a quien le quitaban eso, no se sentían ofendidas. Esto era como sentir que el joven lo estaba utilizando para completar su sancocho que no tenía. Entonces ojalá pues se sigan dando esas cosas buenas, que los jóvenes miren que el vicio no les trae nada bueno, destruye su vida y destruye la vida de su familia. El trago, aunque sirve a veces para divertirse, hay que tomarlo comedidamente, tampoco es que tomar para perder, no es tomar para divertirnos. Y así todo lo que se hace en exceso es malo. Entonces que seamos todos moderados, como en aquellos tiempos que uno podía salir a cualquier hora de la noche, nadie maltrataba a nadie, nadie hería a nadie y todos éramos uno solo. Bueno, señor, muchas gracias por esta palabra. Gracias a ustedes, que Dios me los bendiga. Gracias.